Bueno, muchas gracias por la invitación, Jaime. Me da mucho gusto estar con ustedes. Llegué a México hace 15 años casi. ¿Me escuchan bien o demasiado fuerte? Bien, ¿no? Bueno, llegué a México hace casi 15 años y me tocó ver la evolución tecnológica, podemos decir, en el campo mexicano. Y cuando hablamos de tecnificación o evolución tecnológica en el campo mexicano, siempre el primer paso es el riego, ¿no? En lugar de regar rodado, regar por goteo. El goteo, y puede ser también microaspersión, no importa. El riego presurizado es el vehículo, a final de cuentas, para transportar los fertilizantes. Entonces, la gente está convencida que para un tomate, y yo creo que en la mayoría de los casos ya no vemos riego rodado en tomate, ¿no? O en pimiento, en campo abierto y en invernaderos. Siempre vemos el riego por goteo. Ahí no hay tanto duda. La duda empieza cuando vamos al tema de la fertilización. ¿Cómo hacemos la fertilización? ¿La hacemos proporcional? ¿La hacemos por cantidad? ¿Cuál método es mejor? Si estoy acostumbrado a fertilización por cantidad y ahora compré una máquina que me permita regar en forma proporcional, ¿cómo lo hago? ¿Cómo convierto lo que ya sé hacer a un método nuevo usando un equipo nuevo? Entonces voy a tratar de aclarar esto y vamos a regresar un poco a lo básico y luego vamos a avanzar. Aquí también tengo una tecnología nueva. Voy a ver si... No se mueve. Tiene que estar, ¿sí? Ok, entonces, ¿cuál es la fertilización cuantitativa? Cuando hablamos de fertilización cuantitativa, estamos buscando aplicar los kilogramos de cada nutriente de acuerdo al cultivo, a la etapa fenológica y a la superficie, sin importar el volumen de agua en el cual se aplican, mientras la conductividad eléctrica no se eleve demasiado. Okay, entonces sabemos que tenemos que aplicar, por ejemplo, 2 kilogramos por hectárea por día de nitrógeno a nuestro cultivo y no nos importa si aplicamos estos 2 kilogramos en 20 metros cúbicos por hectárea o en 40. Lo que nos importa son los kilogramos que vamos a aplicar a esta hectárea de este nutriente. Y la etapa puede ser por día, por semana, por etapa. ¿Okay? Depende del cultivo también. Esa es la fertilización cuantitativa. Buscamos aplicar una cantidad. Por eso se llama cuantitativa o fertilización por cantidad. La fertilización proporcional ya es un concepto diferente. ¿Okay? Lo que se aplica, lo que se busca es aplicar el fertilizante para lograr una concentración requerida de cada nutriente en el agua. Normalmente lo que se busca es preparar una solución nutritiva balanceada que incluye de todos los nutrientes macro y micro con una conductividad eléctrica determinada, un pH determinado que asegure la disponibilidad de los fertilizantes, de los nutrientes. Y ahí expresamos la concentración con diferentes términos. Partes por millón, que son gramos por metro cúbico o miligramos por litro, milimoles por litro o miliequivalentes por litro. La fertilización cuantitativa, como les ya comenté, busca aplicar una determinada cantidad de nutrientes por hectárea en determinado periodo de tiempo. Ese es
Primer paso. Cuando hablamos de unidades, a veces no especificamos, pero hablamos de kilogramos por hectárea, kilogramos de nutriente por hectárea. ¿Okay? Y puede ser por día, semana, como les mencioné. El concepto de la fertilización proporcional, la cuantitativa, inició también por no tener antes esta herramienta que es el riego presurizado. Entonces se hablaba de aplicar un fertilizante granulado en la base o luego también a voleo o en algunas otras formas y se aplicaba una parte en la base como granulado y teniendo el fertiriego también a veces se combina fertilización de base con fertiriego para completar las unidades de cada nutriente. Okay, y esto es lo que ya les comenté, que no importa tanto el volumen de agua. Mientras logramos solubilizar el fertilizante y transportar el fertilizante hacia el campo, no importa tanto si aplicamos el fertilizante con más agua o con menos agua. Buscamos aplicar esta cantidad. Pero si aplicamos el fertilizante en menos agua, ¿qué sucede con la conductividad eléctrica? Sube, ¿no? Porque tenemos el fertilizante más concentrado. Si aplicamos el fertilizante con más agua, entonces la conductividad eléctrica baja. Entonces vamos a tener fluctuación en la conductividad eléctrica y fluctuación de conductividad eléctrica es fluctuación en la disponibilidad de agua para la planta. La base para determinar cuántas unidades o cuántos kilogramos por hectárea requiere un cultivo por día en cada etapa fenológica, hay curvas de extracción. Las curvas de extracción es la base, obviamente no es la Biblia y hay que mover a la derecha o a la izquierda. Viendo el cultivo depende también del clima, la situación específica, las condiciones específicas de cada cultivo. Pero nos da una base para saber cuál es el requerimiento mínimo del cultivo. Entonces, voy a leer. Las curvas de absorción son hasta la fecha el instrumento que brinda los datos más cercanos a lo que en realidad consume un cultivo durante todo un ciclo de vida. Por lo tanto, sirven para saber la cantidad mínima requerida por un cultivo que persigue determinado rendimiento. La obtención de estas curvas de absorción de nutrientes se construyen con base en el asocio entre el peso seco de los tejidos de la planta con las concentraciones de nutrientes presentes en esos tejidos. Esta información es de SQM y es un ejemplo de curva de absorción de un tomate. La curva de absorción puede ser de un solo nutriente, ¿sí? En este caso vemos el potasio, ¿okay? En diferentes partes de la planta, la parte aérea, o sea, hojas y tallos, en los frutos y el total. Entonces podemos ver la curva de absorción del mismo nutriente a lo largo de todo el ciclo del cultivo. Otra curva puede ser de diferentes nutrientes a lo largo de todo el ciclo. ¿Okay? Sabiendo esto, podemos construir un programa cuantitativo de fertilización. ¿Okay? Esa es la base de la fertilización cuantitativa. ¿Cómo se elabora la curva de extracción? Es algo que ustedes como productores no lo van a hacer, no tienen que hacerlo y muchas veces no tienen cómo.
Normalmente lo hacen institutos de investigación, lo hacen proveedores de fertilizantes, no agricultores. ¿Okay? Pero tenemos acceso a esta información y podemos usarla. Pero ¿cómo se hace? Al final de cada periodo, que un periodo puede ser de 10 días o 15 días, una etapa fenológica, se eligen 2 a 3 plantas con un desarrollo óptimo. ¿Okay? Las plantas se seccionan en 3 partes: raíz, parte aérea, que es tallo, hoja y flor, y frutos. Las plantas se secan en una estufa a 70 grados por 72 horas para determinar el peso seco. Se calcula el peso seco acumulado. Al momento que conocemos el peso seco de una planta y sabemos cuántas plantas tenemos por metro cuadrado, podemos calcular fácilmente el peso seco de las plantas que tenemos en una hectárea. ¿Okay? Luego la materia seca se manda a un laboratorio donde se analiza la concentración porcentual de cada nutriente. ¿Okay? Sabemos, en la hoja tenemos tanto porcentaje de nitrógeno, tanto de potasio, tanto de fósforo, etc. Y lo que nos falta es solamente calcular los kilogramos de nutrientes por hectárea. Multiplicamos el peso seco de las plantas en una hectárea por el porcentaje del nutriente en el peso seco y sabemos cuántos kilogramos del nutriente tenemos acumulado o extraído por el cultivo en una hectárea. ¿Okay? Esa es la base de eso. Ese es un ejemplo de un plan de fertilización cuantitativo en pimiento, de acuerdo a las 3 etapas: plantación, afloración, llenado de frutos y cosecha. Okay, y aquí vienen kilogramos de nutriente por hectárea por día. Okay, eso es lo que podemos ver aquí. Es un ejemplo nomás. Ahora, ¿cómo calculamos la fertilización cuantitativa? Digamos que queremos aplicar 2 kilogramos. ¿Qué puse aquí? No, 5 unidades de nitrógeno por día. ¿Okay? ¿Cómo lo calculamos en la práctica? Entonces, usamos esta ecuación: unidades requeridas de nutriente por hectárea por las hectáreas que tiene el sector de riego. Dividimos entre el porcentaje del nutriente en el fertilizante. Esto nos da cuántos kilogramos de fertilizante por sector. Ese es un ejemplo muy básico y estoy casi seguro que la mayoría ya lo dominan bien, pero quería volver a las bases. Entonces, por ejemplo, si queremos aplicar 5 unidades de nitrógeno a un sector de riego de 2 hectáreas usando nitrato de potasio con 12% de nitrógeno, entonces 5 unidades es lo que queremos aplicar por 2 hectáreas entre 0.12. Tenemos que aplicar 83.3 kilogramos de nitrato de potasio. ¿Okay? Eso es un cálculo básico. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. A la antigua. Así es. Aún teniendo el estudio de laboratorio, podemos decir de qué tanto la planta más bonita o las 2 plantas más bonitas consumen en cada etapa. Tiene mucha variación dependiendo del clima, del suelo. O sea, totalmente de acuerdo. Tiene muchos multifactores que la pueden cambiar, ¿no? Claro, claro. Es como manejar en una carretera, ¿ok? Tenemos un límite de velocidad, digamos, en una autopista de 110. ¿Okay? Pero no vamos todo el tiempo en 110, ¿no? Tenemos que abrir los ojos y ver si hay un obstáculo, tenemos que reducir la velocidad.
Si tenemos prisa, podemos aumentar un poquito, ¿no? No mucho. Pero, o sea, es una base. Es una base para iniciar. Y luego hay que ver las otras condiciones, como es el tipo de variedad, si es vigorosa o sea, vegetativa, generativa, si tenemos un clima vegetativo generativo. O sea, hay muchos factores que están involucrados. Esa es la base. ¿Okay? Y de ahí tenemos que empezar con algo, ¿no? Así es, estoy de acuerdo. Okay. Ok, entonces este paso ya lo hicimos. Espero que quedó claro. Ahora, ¿en cuántos litros como mínimo hay que disolver el fertilizante? Ahí entra el factor de la solubilidad de cada fertilizante. Entonces, el cálculo es muy simple. Los kilogramos de fertilizante por el sector, estos 83 que vimos antes, dividido entre el porcentaje de solubilidad del fertilizante. Es muy importante conocer este dato de la solubilidad del fertilizante porque de esto depende la aplicación y obviamente el porcentaje de solubilidad se varía de acuerdo a la temperatura del agua también. Entonces en este caso 83.3 dividido 20% nos da 416 litros. ¿Okay? Tratamos de no estar en el límite. ¿Okay? Si el dato nos dio, o sea, si llegamos a 416 litros, eso no quiere decir que tenemos que aplicar exactamente esto. Siempre es mejor usar un poco más de agua y un margen de solubilidad. No está exactamente en el punto. Ahora, ¿cómo se calcula la fertilización cuantitativa en cuanto a tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo aplicar el fertilizante? Ahora tenemos que conocer la capacidad de inyección de nuestro Venturi. Hablando otra vez, o sea, fertilización a la antigua, ¿no? Que todavía se sigue haciendo. O sea, yo ando en muchos campos y veo que todavía se sigue haciendo a través de Venturis, a través de bombas de combustión, todavía se sigue haciendo. Y muchas veces no se conoce o no se mide la capacidad de inyección del equipo. Entonces, conviene hacer una prueba previa. Pueden conectar la succión del Venturi o lo que sea a una cubeta que saben cuál es su volumen, succionado durante 5 minutos, ver cuál es el volumen que bajó, que succionó y multiplicado por 12 y ya saben cuál es la capacidad de inyección de este Venturi. Es importante hacerlo en condiciones reales, no con agua, porque agua, 1 litro pesa 1 kilo, pero un fertilizante, una solución de fertilizante pesa mucho más y el Venturi va a tener que hacer un esfuerzo mayor. Entonces, hacerlo con el mismo fertilizante que usan, inyectando a la misma presión de la línea y conocer la capacidad de inyección de su equipo. Entonces, en este caso tenemos un Venturi con 1000 litros por hora. Entonces, para aplicar 416 litros, necesitamos como mínimo una capacidad de inyección de 416 entre 1000 por 60, 25 minutos. ¿Okay? Por lo menos tenemos que inyectar el fertilizante durante 25 minutos. Ahora, ¿cómo se aplica? Aquí tenemos un sistema hidráulico. ¿Sí? Tenemos el cabezal con los filtros, el tanque y el equipo de inyección. Y tenemos aquí las válvulas y los sectores de riego. Siempre cuando aplicamos un fertilizante en forma cuantitativa, puede ser también un enraizador, puede ser un fungicida, ¿sí? Puede ser un tratamiento de mantenimiento o una aplicación de un peróxido de hidrógeno o de cloro, no importa. Pero siempre están las 3 fases. La primera fase es llenado y presurización. Tomen en cuenta que muchos sistemas no son sistemas antidrenantes. O sea, son sistemas
que tienen goteros que siguen drenando después de que cerramos la válvula. Entonces el sistema se vacía. De la válvula hacia adelante se vacía. Entonces el riego inicia siempre con un llenado. En este llenado tenemos caudal alto y tenemos presión más baja y tenemos goteros que inician a gotear antes que otros. Ahora, si nosotros vamos y empezamos a fertilizar en esta fase de llenado y unos goteros ya empiezan a gotear y otros no, entonces algunas plantas van a recibir fertilizante y otras no. Entonces conviene empezar a aplicar fertilizante ya cuando tengamos el sistema presurizado y todos los goteros goteando, no antes. ¿Cuánto tiempo? Depende de la magnitud del proyecto. Esto se va a variar, pero es muy fácil saber porque ven que la presión en el cabezal ya está estable, el caudal en el medidor está estable y saben que ya pueden iniciar a inyectar el fertilizante. Luego tenemos la otra fase que es inyección del fertilizante. Conviene que esta fase sea la más larga, la más extendida posible, porque queremos llenar el bulbo húmedo con fertilizante. No queremos aplicar fertilizante poco tiempo y que se quede arriba, o aplicarlo al final poco tiempo y que se lave. Queremos distribuirlo lo máximo que podamos en el bulbo radicular. Pero tenemos que dejar un tiempo, es un tiempo de lavado. Le llamamos en el lenguaje hidráulico tiempo de avance. Cuando aplicamos un fertilizante aquí, no sale de inmediato de los goteros. Perdón. A veces también en sustrato la gente hace un cambio en la solución nutritiva, en la conductividad eléctrica y van y miden la conductividad en el gotero. No es así, o sea, la solución que se aplica en este momento está en la tubería y lo que sale del gotero es lo que traía la tubería tal vez del pulso anterior o de varios pulsos anteriores. Entonces hay que tomar en cuenta el tiempo que necesita un fertilizante aplicado en el cabezal para salir del último gotero. Este tiempo es un tiempo que conviene, no importa ahora el tipo de fertilización que manejen, pero es muy importante conocerlo porque es un dato fijo del sistema hidráulico. Lo pueden hacer midiendo conductividad eléctrica, o sea, empezando a aplicar aquí una conductividad eléctrica diferente o agua, y cuando ven que baja la conductividad y sale solamente agua, saben que ese es el tiempo de avance de esta válvula. Y lo tienen que hacer por cada válvula, por cada sector de riego. ¿Okay? Entonces, si sabemos que son 20 minutos, entonces tenemos que seguir después de la fertilización 20 minutos más para asegurar que el fertilizante realmente salga en el sector que queramos. Si no, va a quedar en la tubería e iniciando el riego en el otro sector, va a salir ahí, en el otro sector, no en el sector que queramos. Bueno, eso es algo de mi juventud. O sea, en Israel, mi papá, la familia tuvimos huertas de frutales en Israel y así fertilizamos, poniendo el fertilizante en este tanque y se iba. Esa es la forma más, yo creo, más sencilla de aplicar fertilizante en forma cuantitativa. Luego hay otras bombas para caudales bajos, o sea, pueden usar bombas hidráulicas como esta bomba tipo AMIAD, es bomba AMIAD, o también bombas hidráulicas tipo Dosatron o Tefen, que también trabajan con la presión de agua. Los Venturis también es una forma para aplicar fertilización cuantitativa. Estos son Venturis, les llamo ciegos. ¿Por qué ciegos? Porque no sabemos exactamente cuál es
¿Cómo inyectan? ¿En qué rapidez? ¿En qué flujo inyectan el fertilizante? Lo tenemos, hicimos la prueba previa, pero cambia el fertilizante, cambia la dilución del fertilizante, cambia la presión. Aquí ahorcamos la válvula más o menos, cambia su flujo. No sabemos, no conocemos. Y estos ya son equipos más, podemos decir, más sofisticados, precisos, amigables para aplicación cuantitativa. Ese es un equipo con un solo Venturi, hace lo que hace un solo Venturi, pero tiene un rotámetro transparente graduado que nos permite ver el flujo. Y tiene también una válvula arriba que nos permite ajustar la inyección. Si queremos inyectar más rápido, abrimos la válvula, hacemos que el flotador sube más. En lugar de 300, ahora inyecta 500 litros por hora. Entonces va a inyectar más rápido. Queremos que el fertilizante vaya más despacio, cerramos la válvula, hacemos que inyecte más despacio y el fertilizante va más despacio y durante más tiempo. Ok, entonces la aplicación cuantitativa de un solo canal funcionó y no nos morimos de hambre hasta el cambio tecnológico, no se produjo. Pero se puede hacer las cosas mejor y con mayor eficiencia. La eficiencia de la aplicación cuantitativa de un solo canal depende mucho del tipo de suelo. Hay suelos que nos permiten tener una producción decente y hay suelos que no. O sea que la fertilización que vamos a aplicar no se va a quedar en el suelo, se va a lavar con la aplicación del siguiente fertilizante y no nos conviene trabajar con un solo canal, ¿sí? Y aquí viene lo que es la capacidad de intercambio iónico de un suelo, ¿okay? O de un coloide de suelo. Cargas eléctricas en el suelo pueden ser positivas o pueden ser negativas. Normalmente son positivas, ¿no? Porque la mayoría de los suelos son suelos con arcilla y con materia orgánica y pHs elevados. Entonces, en este tipo de suelo tenemos la arcilla que tiene cargas negativas en su superficie y tenemos la materia orgánica que también tiene cargas negativas en la superficie y atraen cationes. Entonces, normalmente hablamos de capacidad de intercambio catiónico, ¿sí? Cargas negativas que atraen cationes, como calcio, magnesio, potasio, etc. Pero hay también suelos ácidos en regiones tropicales que tienen óxidos de fierro y de aluminio. Y estos tienen una carga positiva en su superficie. O sea, tiene cargas positivas, por lo tanto tienen capacidad de intercambio aniónico. ¿Okay? Pero estos son casos no son tan comunes, ¿okay? Como la capacidad de intercambio catiónica. Entonces tenemos aquí la arcilla y tenemos materia orgánica que tienen cargas negativas en la superficie y atraen cationes, como podemos ver aquí. Ahora, cuando tenemos un suelo con mucha arcilla, tenemos capacidad de intercambio catiónico alta, ¿sí? Mucha arcilla, alta capacidad de intercambio catiónico. Cuando vamos hacia la arena, perdemos capacidad de intercambio catiónico. Pueden ver aquí que la arena tiene 1 a 5 miliequivalentes por cada 100 gramos. Entonces, lo que aplicamos a una arena no se retiene. La arena no tiene capacidad de adherir, de retener esos nutrientes. Se van, se lavan. Por eso también, o sea, no retienen no retienen bien ni agua ni nutrientes. Por eso tenemos que
que regar con mayor frecuencia, pulsos más cortos, riegos más cortos, y la fertilización mejor que no sea cuantitativa, ¿sí? Que sea proporcional, aplicando de todos los nutrientes al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, de acuerdo al tipo de suelo, es la capacidad de intercambio catiónico que tenga. Entonces, en casos que tenemos suelos arenosos y en forma general, nos conviene empezar a aplicar el fertilizante en multicanal. ¿Ok? Aplicación cuantitativa en multicanal. Este equipo, ¿saben en qué cultivo está? En maíz. Sí, y en maíz tradicionalmente, corríjanme si estoy equivocado, pero se fertilizaba con Venturis o con bombas de combustión en forma muy sencilla, pero ya hay proyectos de maíz con estos equipos. La ventaja de la aplicación cuantitativa, ahorita la vamos a ver, pero lo que se hace es, tenemos varios tanques de fertilizantes que los podemos preparar cuando queramos. Puede ser temprano en la mañana, puede ser terminando el día, y ahí están listos para el riego. El regador no tiene que estar ahí en el cabezal para hacer el cambio de un fertilizante al otro o de un sector de riego a otro. Entonces tenemos un equipo manual que tiene los rotámetros para ver el flujo de fertilizante y tiene la válvula de ajuste para poder inyectar el fertilizante más rápido o más lento, más despacio. Cuando tenemos una inyección de multicanal, preparamos los fertilizantes antes y lo ideal es, especialmente en hortalizas que se aplica calcio, hay que cuidar de una regla muy importante. Si hay muchas tablas que definen cuáles son los fertilizantes que pueden ser mezclados con otros y cuáles no. Pero hay una regla muy, muy importante y muy básica que es no mezclar calcio con sulfato porque hace yeso. Van a ver una pasta, una masa de color blanco. No es ningún fertilizante, si ya es algo nuevo. Es un sedimento, una reacción nueva que hace que a final de cuentas el fertilizante no llegue a las plantas y además arriesga el sistema de entaponamiento. Entonces hay que evitar obviamente esto y no mezclar tampoco mezclar calcio con fosfato porque hace fosfato de calcio o roca fosfórica, que es también un resultado, un producto sólido insoluble. Okay, esas son las reglas básicas. No hay ningún problema aplicar al mismo tiempo, en paralelo, calcio y fosfato o calcio y sulfato. No se equivoquen con esto. A veces me preguntan, pero ¿no pasa nada si inyecto calcio y fósforo al mismo tiempo? No pasa nada porque son gramos y es una solución en movimiento y normalmente con un pH regulado. El problema está en el tanque, donde tenemos una concentración muy alta y no está en movimiento casi. Entonces, en el tanque hay que cuidar. Ay. Perdón. Bueno, cuando se aplica el fertilizante en forma cuantitativa manual, también tenemos las 3 fases. Sí, siempre en cuantitativa tenemos estas 3 fases. Lo único que hay que hacer aquí es, hay un circuito, voy a regresar un poquito.
Ese es el circuito del equipo. Aquí está el equipo manual, en este caso tiene un controlador, pero puede ser manual. Pero tenemos la entrada al equipo y la salida, esa es la inyección. ¿Okay? Entonces, para que el equipo funcione, lo único que tenemos que hacer es abrir estas dos válvulas y el equipo solito empieza a trabajar, empieza a inyectar el fertilizante. ¿Okay? El resto ya se hace en forma, podemos decir, predefinida. No automática, pero predefinida. Voy hacia atrás. Ok, y existe la forma de aplicación cuantitativa automática. Sí, no todos los equipos tienen esta forma. Hay que preguntar al proveedor si ustedes realmente quieren aplicar el fertilizante como lo hacían antes en forma cuantitativa. Se puede hacerlo también con un equipo automático. Lo que hace es convierte la fertilización cuantitativa a proporcional. Okay, aquí podemos ver un cabezal pequeño pero tecnificado. ¿Cómo se hace el cálculo? ¿Cómo sabemos cómo programar el equipo? Cada sector de riego tiene un programa de fertilizante donde definimos cuántos litros vamos a inyectar de cada tanque a este sector. Pero ¿cómo sabemos cuántos litros tenemos que programar? Empezamos con el fertilizante, o sea, con cada fertilizante. A cada fertilizante ponemos cuántos kilogramos por hectárea por semana. Okay, muchas veces ese es el dato que me dan por semana. Luego tenemos que saber cuántos riegos por semana. Dividimos los kilogramos por semana entre el número de riegos por semana y sabemos cuántos kilogramos por hectárea por riego tenemos que aplicar de cada fertilizante. Dividimos entre el porcentaje de disolución de cada fertilizante y nos da cuántos litros por hectárea por riego tenemos que aplicar. Y ahora tenemos que considerar también el hectareaje de cada sector de riego. Si es un sector de 1.2, entonces multiplicamos 100, que es para una hectárea, por el 1.2 y nos da 120. Entonces este sector va a recibir 120 litros de este tanque, 180 de este tanque, 72 de este tanque, etc. ¿Okay? Y así hacemos por cada tanque. ¿Okay? Entonces, este va a ser el programa de fertilizante número 1. Este es el 2 y este es el 3. Y dejamos el controlador programado en esta forma. Lo que va a hacer el controlador va a repartir estos 120 litros, por ejemplo, a lo largo de todo el tiempo de fertilización. Okay. La ventaja de la aplicación automática son muchas, ¿no? Fertilización por cantidad aplicada en forma proporcional. Podemos preparar el fertilizante en forma distinta a cada sector de riego, que puede ser un cultivo diferente, variedad, etapa, etc. O sea, podemos programar el inicio del riego en el controlador y el controlador lo hace automáticamente en condición que tengamos las válvulas también automáticas. Podemos cegar por tiempo, por volumen. Tenemos alarmas de caudal y conductividad y pH para proteger el cultivo y el sistema hidráulico. Tenemos historial para poder planear mejor y controlar mejor la aplicación. Tenemos el cultivo protegido contra conductividad y pHs fuera del rango.
Si tenemos fugas o tenemos taponamiento, vamos a tener alarmas de caudal alto o bajo. Sincroniza entre todos los componentes del sistema, abre válvulas, prende la bomba, agita los tanques. Tiene muchas funciones el controlador. Al momento que tenemos el riego y la fertilización automática, el regador puede salir a campo a revisar si se abrió bien la válvula, si la presión está bien, si los microaspersores están girando como debe de ser, si no hay fugas. Puede hacer más cosas. Evitamos estrés en la planta. Siempre esto resulta en mayores rendimientos y mejor calidad. Sí, la planta es un trabajador en el campo a final de cuentas. Si la estresamos, trabaja no al óptimo. Y ahora, vimos todo lo que es la fertilización por cantidad. Lo que quería que les quede grabado es que se puede hacer también fertilización por cantidad en una mejor forma. ¿Okay? Si su cultivo no justifica una fertilización proporcional, también pueden hacer fertilización por cantidad en mejor forma. ¿Cuál es mejor forma? Multicanal. ¿Sí? Primero no inyectar un fertilizante y luego el otro, sino aplicar varios al mismo tiempo, y lo ideal es tenerlo también con un controlador automático, y así van a tener todavía más ventajas. ¿Okay? Esa es la fertilización por cantidad. Ahora vemos la fertilización proporcional. La fertilización proporcional busca preparar una solución nutritiva que incluya de todos los nutrientes en el nivel deseado y en la proporción adecuada con el volumen de agua. Ahora, la concentración la podemos expresar usando 3 términos, y a veces nos confundimos un poco, por eso quiero organizarlo. Los milimoles es la cantidad de átomos en un litro de agua. ¿Sí? Aquí siempre vamos a ver proporción. ¿Sí? Aquí es cantidad de átomos en un volumen de agua. Ahí va la proporción. ¿Sí? Es proporción de cantidad. Aquí tenemos otra proporción, pero es la carga. 1000 equivalentes es la carga por litro. También es la proporción con el agua. Y eso es lo que resulta en una conductividad eléctrica. Y tenemos luego el peso total del ion en un litro o en un metro cúbico de agua. Pueden ver aquí también la proporción entre el nutriente y el agua. Partes por millón son gramos por metro cúbico o miligramos por litro. Eso fue muy rápido. Bueno, entonces aquí están los 3 términos. Milimoles. Recuerdan que un mol es una cantidad de iones, ¿no? 6.022 por 10 elevado en 23. Es una cantidad de iones. Tenemos los miliequivalentes por litro, que es la carga total del ion. Para llegar de milimoles a miliequivalentes por litro, multiplicamos por la valencia. Valencia es el número de cargas que tiene el ion. En este caso tenemos 2 en el calcio. Tenemos las partes por millón, gramos por metro cúbico. Para pasar de milimoles a partes por millón, multiplicamos por el peso atómico. ¿Okay? Entonces, como un ejemplo, si tenemos 2 milimoles de calcio, ¿cuál es la valencia del calcio? ¿Valencia? 2. Multiplicamos por 2, 2 por 2, 4 miliequivalentes por litro. Tenemos 2 milimoles de calcio, queremos saber cuántas partes por millón, multiplicamos por el peso atómico del calcio. ¿Cuál es el peso? 40. Ahí está escrito. Entonces 2 milimoles por 40 nos da 80 partes por millón de calcio. Así convierten, y pueden ir también hacia atrás. Si tenemos 80 partes por millón de calcio y queremos saber cuántos
1000 equivalentes son. Entonces hacemos 80 dividido o entre el peso atómico. Llegamos a los milimoles, multiplicamos por los 2 y llegamos a los 1000 equivalentes. ¿Okay? ¿Qué tanto nos contribuye de conductividad? Esto dividimos entre 10 o 12 y llegamos. Okay, aquí puse también los pesos atómicos de los más comunes y la valencia también. Para hacer un plan de nutrición proporcional, tenemos que empezar con un análisis de agua. A veces nos da flojera mandar a analizar el agua, y lo digo no para criticar a nadie, pero a veces, o sea, llego a proyectos y hay un análisis de agua, pero del año pasado. Y la calidad de agua se varía con el uso del pozo, se varía si es agua de canal, también se varía de acuerdo a la lluvia. No cuesta mucho, pero es la base que puede ahorrar mucho fertilizante y tenemos que tener una base reciente y confiable. Entonces, para saber si es confiable o no, comparamos suma de aniones con suma de cationes, tienen que estar muy cerca, y también la suma de cationes o aniones entre 10 más o menos nos tiene que dar la conductividad eléctrica, es lo que vemos aquí. Yo uso una fórmula, una ecuación para calcular las partes por millón. Eso combinando todos los factores involucrados en la inyección del fertilizante. ¿Cuáles son los factores que están involucrados? Tenemos un fertilizante y este fertilizante tiene un cierto contenido. Este factor lo tenemos que tomar en cuenta. Aquí pongo el porcentaje del nutriente en el fertilizante. Luego tenemos la inyección del fertilizante, o sea, cuántos litros por metro cúbico. Cuando es fertilización proporcional, se aplican no litros por riego, como en la fertilización por cantidad, sino litros por metro cúbico. Entonces, litros por metro cúbico es lo que programamos en el controlador de riego. La inyección de este tanque. Los kilogramos de fertilizante en el tanque es otro factor. Aquí uso una constante de 10 y dividimos entre el volumen de agua en el tanque en litros. Recuerda, no es el volumen del tanque. El tanque puede tener 2500 litros, pero si nosotros decidimos llenarlo a 1000 o a 2000, este dato lo tenemos que poner 1000 o 2000, pero no 2500. Entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuántos kilogramos de sulfato de magnesio que contiene 9.7% de magnesio hay que poner en un tanque de 1000 litros con una inyección de 5 litros por metro cúbico para lograr 40 partes por millón de magnesio? Entonces ponemos aquí toda la información. Sabemos que estamos buscando 40 partes por millón, ¿verdad? Porcentaje del nutriente en el fertilizante, porcentaje de magnesio en el nitrato de magnesio, el sulfato de magnesio, perdón, 9.7 por la inyección de 5 por kilogramos que no sabemos por 10 dividido 1000. Entonces ahora rescatamos los kilogramos, 40 por 1000 dividido 9.7 dividido 5 dividido 10 nos da 82.5 kilogramos de sulfato de magnesio. El resultado no tiene que ser, o sea, si reciben 82.47, eso no quiere decir que tienen que poner 82.47. Pueden redondear, no pasa nada, o sea, no estamos en un laboratorio, a final de cuentas. Puede ser 83 sin ningún problema. Ahora, tenemos aquí dos limitantes, la inyección y los kilogramos de fertilizante en el tanque. Estos dos factores dependen de nosotros. Si el porcentaje de nutriente en el fertilizante no.
pero estos dos sí, dependen de nosotros hasta un cierto límite. ¿Sí? La inyección tiene un límite, este límite viene de la hidráulica, ahorita vamos a ver. Tenemos los kilogramos de fertilizante en el tanque que también tiene un límite. ¿Cuál es el límite? La solubilidad del fertilizante. ¿Okay? Recuerdan que en esta fórmula, si ustedes ponen aquí el porcentaje del puro magnesio, el resultado va a salir del puro magnesio. Pero si ponen el porcentaje del óxido, que muchas veces en el costal viene el dato del óxido, les va a salir también el resultado del óxido. Entonces no se equivoquen ahí. Para convertir de una unidad a otra pueden usar estas conversiones. Si no recuerdan, también lo pueden hacer simplemente con el peso atómico. Sí, por ejemplo, aquí tienen el magnesio 24 más 16. Okay, son 40, entonces 24 de 40 les va a dar el 0.6. Okay, si no recuerdan estas conversiones. La tasa de inyección es un dato muy importante en la aplicación o la fertilización proporcional. A veces la gente quiere aplicar más de lo que el sistema hidráulico puede dar. O sea, si hay un Venturi, en este caso un Venturi de 1000 y tenemos un caudal de 80 metros cúbicos, entonces hacemos 1000 entre 80, eso nos va a dar la capacidad máxima, pero no queremos estar en la capacidad máxima, queremos estar al 80% más o menos para dejar un 20% para que el equipo de inyección pueda hacer el ajuste de la conductividad. Si nosotros inyectamos al 100% y esta inyección no nos da la conductividad eléctrica requerida, el equipo de inyección no puede aumentar más la inyección porque ya estamos al tope. Entonces no vamos a lograr la conductividad eléctrica. Entonces conviene que conozcan esta tasa de inyección y que primero pidan su equipo de inyección de acuerdo a la capacidad de inyección que están buscando. Si ya tienen el equipo, entonces hacer su programa de fertilización de acuerdo a esta tasa máxima, no más. Algo hice mal. Algo le apreté. ¿No? Titulación. No estoy seguro que titulación es el término correcto, pero una prueba de campo, una prueba de cubeta ayuda a aclarar muchas dudas. ¿Okay? Si ustedes ya determinaron cuántos litros quieren aplicar de cada tanque y saben cuál es la conductividad eléctrica que esta preparación tiene que dar, conviene hacer una prueba de campo, una prueba de cubeta para simular lo que hace el equipo, pero en pequeño. Así evitamos mucho ruido, muchos otros factores que pueden estar involucrados y hacemos las cosas en pequeño. Y hacer las cosas en pequeño es, si el equipo inyecta 1 litro a 1 metro cúbico, dividimos todo entre 1000. ¿Okay? 1 litro son 1000 mililitros, dividimos entre 1000, nos da 1 mililitro. 1 metro cúbico son 1000 litros, dividimos entre 1000, nos da 1 litro. Entonces, inyectar 1 litro a 1 metro cúbico es como agregar 1 mililitro a 1 litro de agua. Esa es la proporción. Pueden hacerlo en 10 litros también, o en 2. En 10 litros, hasta el error, si nos equivocamos,
el error es menor. Pero la proporción es esta, 1 mililitro a 1 litro, 1 mililitro a 1 litro es como 1 litro a 1 metro cúbico. Entonces, si en el programa de fertilizante tenemos estas inyecciones, agregamos a 1 litro 5 mililitros de este tanque, 3 del 2, 4 del 3, 3 del 4 y el ácido lo dejamos para después. Ok, esto es lo que hacemos. Medimos, después de agregar de los tanques de fertilizante, medimos pH. Okay, primero pH. Ahora tenemos que hacer el ajuste de pH en este litro. Sacamos con una jeringa, todo tiene que ser muy preciso, ¿sí? No más o menos con una botella o sea, que no esté graduada. Tiene que hacer con precisión. Entonces sacamos del tanque del ácido, llenamos la jeringa y ahora vamos a agregar 1 mililitro a la vez hasta llegar al pH deseado. Okay. Llegamos al pH deseado, digamos con 4 mililitros. ¿Cuántos litros de ácido tenemos que inyectar? Si llegamos con 4 mililitros al pH deseado, ¿cuántos litros por metro cúbico tenemos que inyectar? 4. Okay. Es la misma. Okay. Entonces ponemos en el programa de fertilizante inyección de 4 litros por metro cúbico del tanque del ácido. Y ahora medimos conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica se varía poquito con el ácido, pero sí puede variar un poquito. Entonces, medimos la conductividad eléctrica y ahora sabemos cuál es la conductividad eléctrica de nuestra solución nutritiva. La comparamos con el cálculo que hicimos para ver que estamos muy cerca a lo que calculamos y si no, buscar dónde está el problema. Puede ser que los tanques se llenaron demasiado, puede ser que se redondeó demasiado el fertilizante, pero antes de titular siempre hay que asegurar buena preparación de los tanques. Si ustedes hicieron el cálculo con 2000, entonces que la solución sea de 2000. Cuando preparan un tanque de fertilizante, obviamente no hay que llenar con agua 2000 y luego poner el fertilizante porque el volumen total va a subir. Entonces poner 1000 o 1200 y luego el fertilizante, disolverlo bien y luego llenar hasta el volumen final que usaron para el cálculo. Entonces, conocemos la conductividad final, sabemos cuántos litros por metro cúbico tenemos que inyectar del ácido y estamos listos para fertilizar. Ese es un cabezal tecnificado. Sí, un esquema de un cabezal tecnificado. Tenemos la fuente de agua, tenemos la bomba, los filtros. Los filtros también pueden estar aquí si son filtros de plástico. Si son metálicos, mejor que estén atrás para que no pase fertilizante que los pueda dañar. Tenemos aquí el equipo colocado normalmente en bypass. Se llama bypass porque el flujo principal fluye aquí y tenemos aquí un equipo conectado al lado, en bypass. La entrada de agua es agua también con fertilizante, se hace por acá. Es la misma solución que va al campo, pero una parte regresa, pasa por los sensores, se corrige la inyección de acuerdo a la conductividad eléctrica y al pH y luego vuelve a inyectar aquí. Hay que buscar hacer turbulencia después de la inyección. Esta turbulencia puede lograr poniendo los filtros aquí en el medio
o usar codos aquí y acá. Hay varias formas de hacerlo, pero la idea es crear una turbulencia. La turbulencia ayuda a homogeneizar la solución nutritiva. Mezclar bien el fertilizante que lo aplicamos aquí con el volumen final o total del agua. Ahora, ¿cómo convertir la fertilización proporcional a cuantitativa? Sí. Mira, para hacer turbulencia y que vaya homogéneo el producto al campo ya, Sí. es difícil así como está ahí. No sé qué tanto flujo tienes que tener en la bomba aquella ¿Cuál? para hacer la turbulencia ahí. Porque ¿En si es esta? muy... No, ahí sí, en esa bomba sí. ¿Qué tanta capacidad de agua tengas que tener? En porcentaje a lo que está al flujo de agua. Porque si tú, por ejemplo, tienes, no sé, 100 litros por segundo y tienes allá en tu bomba que te bombea, no sé, ¿cuántos litros por hora te puedes poner que bombea la bomba ahí, la que tienes tú? Esta puede llegar a 20 metros cúbicos por hora. 20 metros cúbicos por hora. Y si estás bombeando 100 litros por segundo, ¿cuántos metros cúbicos son? 3.600. Sí, pero al final de cuentas, esta bomba lo que hace... Mi duda es esta. Ajá. Así como lo tienes allí tú, ¿sí garantizas que va homogéneo el fertilizante hacia las válvulas o que vaya más fertilizante a unas válvulas que a otras? Sí, el fertilizante... Porque La bomba... mi idea es esto, porque mira, cuando tú calculas un sistema de riego, estás calculando tuberías con un sistema laminar, no un sistema turbulento. Entonces, agarrar agua de un laminar, vas a agarrar agua y la ingresas otra vez, pero sí el flujo laminar. Sí. No sé si cuando tú diseñas tuberías con flujo turbulento, pues te sale caro todo, porque es más caro el bombeo y más caro la presión. Mira, el equipo más preciso es un equipo inline, porque pasa todo el volumen por el equipo, ¿sí? Pero ahí tenemos el limitante de la hidráulica, ¿sí? Es hasta 2 pulgadas. La hidráulica de este equipo es de 2 pulgadas y podemos mover hasta 20 metros cúbicos por hora. Cuando es un equipo bypass, o sea, estoy de acuerdo contigo que cuando más bajo sea aquí el caudal, sea más precisa la fertilización, pero con el filtro en el medio o con los codos se logra muy buena solución nutritiva. Ahora hay que tomar en cuenta que en hidroponía, sustrato donde se aplica o sea, se busca mayor precisión o mayor estabilidad en la conductividad y en el pH, ahí no pasamos de 100 metros cúbicos por hora por cuestiones más hidráulicas, ¿sí? Por los golpes de arietes y otros factores que tomamos en cuenta. Entonces, normalmente estos caudales de 300 es suelo en campo abierto. Y ahí, o sea, te digo, de proyectos que están trabajando muy bien con eso. Y la conducción de agua y fertilizante sí va homogénea ¿Se para mezcla? cada válvula. Sí, se mezcla bien. ¿No me crees? Sí funciona bien. Ahora, me tocó ver casos de gente que tiene suelo, que cultiva en suelo, pero suelo arcilloso, y están aplicando partes por millón sin calcular las unidades o los kilogramos por hectárea por día. La fertilización proporcional, si ustedes no calculan, si toman un dato, no sé, de otro suelo más ligero o de sustrato y lo hacen también en un suelo arcilloso, pueden exceder con la cantidad de fertilizante que están aplicando. Entonces, siempre hay que hacer este cálculo en suelo arcilloso. Si estamos aplicando una solución, hablando del nitrógeno, con 120 gramos por metro cúbico,
y aplican 30 metros cúbicos por hectárea por día, esto les va a dar 3.600 gramos de nitrógeno por hectárea por día o 3.6 kilogramos por hectárea por día. ¿Okay? En dado caso que ustedes aplican de repente 50, entonces ya va a subir a 50 por 120, que son 6 kilogramos. Y puede ser demasiado para su cultivo. Entonces, tomen en cuenta, en suelo ocioso, la fertilización proporcional nos da muy buen control. Conviene fertilizar también suelo ocioso con una solución nutritiva proporcional. Mejor control de pH, conductividad y todo lo que hablamos. Pero no se olviden también que este suelo retiene muchos nutrientes y sales en general. Entonces, si exceden con la aplicación, pueden tener un problema en su cultivo. Y luego para lavar un suelo arcilloso no está para nada fácil. Entonces, les recomiendo, ¿no?, calcular también, aparte de las partes por millón, también las unidades que esto les da. Ok, y rápido, ¿cuándo usamos cada método? Cultivo en sustrato, ahí no hay duda, siempre fertilización proporcional, no hay otra opción, son pulsos muy cortos, no podemos vaciar tuberías, tenemos siempre que trabajar con fertilización proporcional. Hortalizas en suelo arenoso y franco, preferible siempre proporcional. Y si ustedes elijan a fertilizar en forma cuantitativa, también mejor con multicanal por la baja retención de nutrientes que estos suelos tienen. Hortalizas en suelo arcilloso, puede ser cuantitativa, de multicanal. Yo siempre prefiero multicanal, yo creo que por ahí va. Y si eligen fertilización proporcional, entonces calcular también las unidades. Frutales en suelo arenoso y franco, también puede ser proporcional o cuantitativa de multicanal. Ya hay equipos automáticos en aguacate, en cítricos, también algunos en caña de azúcar. Aquí frutales en suelo ocioso, cuantitativa de multicanal. Maíz, caña de azúcar, alfalfa, algodón, cuantitativa de multicanal, normalmente equipos manuales, pero que sean de multicanal con la posibilidad de ver el flujo de fertilizante para tener la posibilidad de ajustar la inyección de fertilizante. O sea, hacer un paso adelante, no trabajar a ciegas, trabajar en forma cuantitativa, pero mejor aplicada. Bueno, como un resumen, lo voy a leer. Fertilización cuantitativa se usaba tradicionalmente en todos los cultivos y en todos los tipos de suelo. El fertilizante se inyectaba por medio de inyectores muy simples, normalmente un fertilizante a la vez. El cultivo en sustrato de bajo volumen exigía el cambio a fertilización proporcional y de multicanal. Esta forma de fertilizar asegura un control preciso, continuo sobre el contenido de los nutrientes en la solución nutritiva y de la conductividad eléctrica y el pH de esta. Obviamente, para lograr lo anterior se necesita un equipo de inyección automático con sensores de conductividad eléctrica y pH y un controlador que coordine todos los aspectos del fertiriego. Ok, se les fue una diapositiva. Ok, al observar las ventajas de la fertilización proporcional de multicanal, se está cambiando también la forma de aplicar la fertilización cuantitativa, especialmente en suelos con baja retención de agua y de nutrientes, como son los suelos arenosos, ¿verdad?
Existen ya muchos agricultores que usan equipos manuales o automáticos de multicanal en cultivos extensivos de campo abierto como maíz, caña de azúcar y frutales. Y es todo lo que tenía. Gracias.